consecuencia, lo que tenemos acá son los cambios que han ocurrido en la hoja superior debido a la inducción de la notocorda. Entonces, todo esto es la hoja superior nada más de este embrión trilaminar. Imagínense que aquí abajo está la notocorda. Esta de aquí es el neuroectodermo, que ahora se ha vuelto alto. Por lo tanto, esta estructura es una placa neural. Esto es ectodermo. Esto es ectodermo. Y esto de aquí son las células que comienzan a diferenciarse. ¿En qué momento ya están diferenciadas? Cuando el neuroectodermo se ha invaginado para formar el surco neural. La depresión es el surco neural. Y aparecen estos pliegues, ¿cierto? Que es la zona en donde podemos ver que se doblan y se separan, ya comienzan a verse por separados el neuroectodermo del ectodermo. ¿Pero por qué? Porque hay células que se van a ir modificando en esta región de los pliegues neurales y que posteriormente van a dar origen a las crestas neurales. Aquí ya están diferenciadas estas células, pero todavía no se hacen visibles. Se van a hacer visibles cuando ocurra la separación. Aquí tenemos el proceso más avanzado. Imagínense la notocorda aquí, debería estar debajo. Pero ahora miren lo que empieza a pasar. Una vez que se invaginó este neuroectodermo y se formó el surco neural, ¿qué va a ocurrir? La zona de los pliegues neurales se van a empezar a acercar entre ellos. ¿Se fijan? Hacia dorsal, los pliegues neurales comienzan a acercarse. Entonces, esta estructura comienza a adquirir una forma más redondeada. Se va a empezar a formar una cavidad y el neuroectodermo ahora, en vez de tener esa forma de letra V, ahora va a tener una forma más parecida a una letra O. Y van a comenzar a acercarse el ectodermo de este lado con el ectodermo de este otro. La imagen que tenemos acá es una imagen tridimensional obtenida de un embrión real visto con microscopía electrónica de barrido, pero en la cual a su vez se hizo un corte. Esto es lo que nosotros veríamos en un corte histológico, pero hay que entender que esto se proyecta a lo largo del embrión. Siempre va avanzado en una zona, pero se va proyectando. Entonces, esto de aquí, esto de acá, es esto de acá. Esto que aparece de color amarillento ahí porque se coloreó artificiosamente sería esta región. Y este borde que estamos viendo aquí, este borde que estamos viendo acá, es lo que estamos viendo de esta forma. En esta imagen, eso sí, no aparece nada de la hoja media, no estamos viendo los mesodermos ni el endodermo, ¿ya? En esta imagen. Solamente lo que involucra a estos territorios que están acá. Y finalmente ocurre la unión. Se adhieren los pliegues neurales de ambas zonas y eso es determinante porque el neuroectodermo de este lado va a reconocer al de este otro y se van a fusionar en la línea media. Al momento de producirse esta adhesión se separan las crestas neurales, se independizan y van a quedar libres el ectodermo de este lado y el de este otro. Finalmente, ¿qué va a pasar? Se van a unir entre ellos. Por eso es que terminamos teniendo el ectodermo solamente formando ahora la hoja superior y ahora en la hoja media, además de los mesodermos que ya tenía y la notocorda, ahora voy a tener al neuroectodermo pero formando esta estructura llamada tubo neural. Ahora está completo, cerrado con una cavidad y se han formado las crestas neurales, que son cordones celulares que voy a apreciar a lo largo del embrión a ambos lados del tubo neural. A esta cavidad se le va a denominar neurocele. Este es el neuroectodermo del tubo neural. Crestas neurales. Ectodermo. Así finaliza la neurulación, pero todavía siguen los cambios. Pero ya con esto termina este proceso. ¿Por qué es tan importante? Porque luego van a empezar a diferenciarse estructuras y zonas, se va a regionalizar el tubo neural para dar comienzo a la formación del sistema nervioso central. Y a partir de las crestas neurales, entre otros, vamos a tener la formación de órganos del sistema nervioso periférico, pero vamos a ver que hay muchos componentes que derivan de él. La imagen que tenemos acá muestra cómo
la neurulación no ocurre en simultáneo a lo largo de todo el embrión. Este es un embrión real, visto con microscopía electrónica de barrido, por eso tenemos esta forma tridimensional, ¿no es cierto? No vemos algo plano, pero esta es una vista dorsal. Estamos viéndolo desde atrás, por decirlo. Lo que antes estaba arriba, ahora lo estamos viendo de frente. Y fíjense que hay una abertura acá y otra abertura acá. Y aquí se ve todo cerrado, porque en esta región ya se formó el tubo neural, está completamente cerrado. Pero aquí tenemos surco neural, acá tenemos surco neural. Incluso este borde más engrosado que se ve ahí y este que se ve ahí son placas neurales todavía. Porque recuerden que esto se inicia en una región y se va extendiendo hacia cefálico y hacia caudal. Por debajo de todo esto voy a encontrar la hoja media y más abajo la hoja inferior. Estoy viendo lo que está ocurriendo en la hoja superior, donde aquí ya se cerró el embrión hacia dorsal. Ahora, es normal que durante la etapa somítica se mantengan sin formarse el tubo neural completamente hacia cefálico y hacia caudal, pero ya al término de ella deberían cerrarse. Estas regiones que permanecen abiertas en los extremos de los embriones somíticos se conocen con el nombre de neuroporos. Este sería el neuroporo craneal o cefálico y este sería el neuroporo caudal, este de acá. Ambos neuroporos, ya terminado la etapa somítica, deben estar completamente cerrados, o sea, tienen que haber desaparecido. Podría quedar una pequeña cicatriz, pero no pueden estar abiertos. Si no se cierran los neuroporos, eso va a determinar malformaciones, pero importantísimas, en el desarrollo del sistema nervioso central. El más grave de todos es cuando persiste el neuroporo cefálico o craneal. Si ya estamos en la etapa que sigue, que vendría siendo la etapa metamórfica, y todavía persiste este neuroporo, es porque ya vamos a tener una malformación importante a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, específicamente a nivel del encéfalo, originando una anencefalia, que dependiendo del tamaño de este neuroporo puede ser total o puede ser parcial. ¿Ya? Hay niños que nacen, mueren inmediatamente una vez nacidos porque son anencéfalos. Hay otros que tienen parcialmente desarrollado la región encefálica. Por lo tanto, pueden tener algunos sectores, pero les falta. Y eso también va a determinar que puede que no nazcan muertos o puede que no mueran a las pocas horas, pero lo van a hacer en un futuro. Ahora, ¿qué ocurre cuando no se cierra en su totalidad o no se cierra parcialmente el neuroporo caudal? Aquí las alteraciones, las malformaciones van a ser a nivel de la médula espinal y que pueden comprometer también el desarrollo de la columna vertebral, generando, por ejemplo, un mielomelingocele. Es una alteración que puede ocurrir, que digamos que es la más grave dentro de las que podría afectar al desarrollo de la médula espinal y que incluye a la columna vertebral. Bien, si nosotros hacemos un corte histológico a nivel de cualquier segmento del tubo neural, esta imagen nos muestra el tubo neural. Esto es imagen microscopía electrónica de barrido, pero se le aplicó color. Entonces aquí estamos viendo el tubo neural formado y aquí tenemos el ectodermo. Bueno, las células que una vez que está diferenciado este neuroectodermo debido a la acción de la notocorda, las células que se describen acá y que ya aparecen incluso en la etapa de surco neural, este neuroectodermo, estas células se conocen como meduloblastos y serían las células madres o células troncales para constituir lo que llamaremos sistema nervioso central. Entonces, cada una de estas células que está formando ¿ya? A este tubo neural se va a denominar meduloblastos. Incluso se dice que estas células conformarían, porque tienen un aspecto muy similar a un epitelio, se le llama o se dice que forman un epitelio pseudoestratificado modificado, que incluso puede aparecer ya cuando hablamos de surco neural.
porque están firmemente unidas entre ellas y vamos a poder reconocer una zona apical y una zona basal. Lo mismo que ocurre con un epitelio. ¿Bien? Ahora, estos meduloblastos, al mismo tiempo en que se forma el tubo neural, comienzan su proceso de diferenciación. Y a partir de estas células troncales, de estas células madres del sistema nervioso central, vamos a obtener dos líneas, los neuroblastos y los glioblastos. Los neuroblastos son los que van a dar origen a todos los tipos de neuronas que estudiamos y que están presentes en el sistema nervioso central. Y los glioblastos, poco a poco, a medida que se van diferenciando, van a dar origen a las células gliales, pero no a todas. A la astroglía, o sea, todos los astrocitos de los cuales hablamos, a la oligodendroglía, o sea, los dos tipos de oligodendrocitos, y a las células ependimarias. Porque la microglia se origina a partir de monocitos sanguíneos, y la sangre y todas sus células, ¿no es cierto?, provienen de la diferenciación del mesodermo. Por lo tanto, tienen un origen embriológico distinto. Ahora, esto es lo que está ocurriendo ya a nivel de la ultraestructura, a nivel celular. Si nosotros analizamos los cambios que van a ocurrir a lo largo del tubo neural, nos vamos a dar cuenta que desde la región donde se formó, que es la del futuro cuello, hacia cefálico, este tubo neural se va a dilatar, se va como a ir inflando y va a formar las llamadas vesículas encefálicas primitivas. En cambio, de la región del futuro cuello hacia caudal, el diámetro y la forma permanecen constantes. Poco a poco se va a ir formando la médula espinal, pero no va a haber dilataciones. Entonces se va a regionalizar el tubo neural una vez que ya está formado a lo largo de todo el embrión. O sea, una vez que ya también se han formado los llamados neuroporos. Y ya están completamente cerrados los neuroporos. Aquí estamos mostrando lo que ocurre con las crestas neurales. Acá tenemos el tubo neural cerrado, y esto que está en amarillito, que está coloreado, nos está mostrando una de las crestas neurales de un lado, nos faltarían las del otro lado. Y fíjense que están dando señales de que se están moviendo, hay unas flechitas. Esto nos indica desplazamiento, porque las crestas neurales, una vez que se forman, no se quedan ahí. Algunas permanecen rodeando o íntimamente relacionadas con este tubo neural para dar origen a componentes del sistema nervioso periférico relacionados a este tubo neural, pero la mayoría de ellas migra hacia distintas partes del cuerpo que se va a ir formando de este embrión. Entonces lo que tenemos acá es un listado de diferentes componentes que van a derivar de las crestas neurales. Y recuerden que las crestas neurales se formaron a partir de la diferenciación del tubo neural. Por lo tanto, provienen del neuroectodermo. Pero el neuroectodermo, a su vez, ¿en qué hoja embrionaria estaba? En el ectodermo. Entonces, fíjense, dice que derivados de las crestas neurales, por ejemplo, tenemos a los ganglios nerviosos. Si en una prueba sale que los ganglios nerviosos derivan del ectodermo, es correcto, pero de la hoja embrionaria llamada ectodermo. Si dice que derivan del neuroectodermo, también es correcto, porque estamos hablando que es una diferenciación de ese territorio específico. Pero si dice que derivan de las crestas neurales, es más correcto todavía. Pero las tres opciones serían correctas. ¿Bien? Todo depende si lo vemos en general o no. Porque así lo pueden encontrar en la literatura. Muchas veces se dice que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico derivan del ectodermo, pero están haciendo alusión a la hoja embrionaria llamada ectodermo. Y eso es correcto, pero recuerden que la hoja embrionaria llamada ectodermo tenía dos territorios. Uno llamado neuroectodermo y otro llamado ectodermo. Entonces, más específicamente, los sistemas nerviosos derivan del neuroectodermo. Pero ya sabemos que de este neuroectodermo se va a formar el tubo neural.
que va a diferenciarse en todos los componentes del sistema nervioso central y se van a formar las crestas neurales, que van a dar origen a los componentes del sistema nervioso periférico. Ahora, aquí tenemos claro que no son los únicos componentes. Fíjense que tenemos también algunas de las meninges. Por eso es que algunas de las células de las crestas neurales siguen acompañando al tubo neural. La pía madre y la aracnoides se van a formar a partir de la diferenciación de las células de las crestas neurales que persistan en esta región. En cambio, la dura madre es de origen mesodérmico. Eso es distinto. Células parafoliculares, a ver si recuerdan. Estas estaban en la tiroides. La tiroides es de origen endodérmico, pero las células parafoliculares o células C se originan a partir de las crestas neurales. Nosotros hablamos de la glándula adrenal o suprarrenal, ¿se acuerdan? Y dijimos que su corteza y su médula tenían orígenes distintos. Y ya habíamos dicho que la médula de esta glándula provenía de las crestas neurales. Ahora ya saben de dónde salieron las crestas neurales. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el tubo digestivo? ¿Ya? Cuando vimos el páncreas y hablamos de que había células que secretaban hormonas, tanto en las glándulas gástricas como en las glándulas intestinales teníamos las células enteroendocrinas. ¿Por qué eran distintas estas células a todas las otras que estaban formando esas glándulas? Porque estas provienen de las crestas neurales. ¿Se acuerdan del páncreas que tenía una porción endocrina y una exocrina? ¿Y que predominaba la exocrina? Bueno, el parénquima del páncreas, toda la porción exocrina, se diferencia a partir del endodermo. Pero los islotes de Langerhans o páncreas endocrino se diferencia a partir de las crestas neurales. Por eso es distinto. Bien. No sé si recuerdan ustedes que cuando hablamos de los tipos de osificación, dijimos que había dos tipos de ellos. Había una directa y una indirecta. Y la osificación directa, en donde a partir de células mesenquimáticas obteníamos directamente tejido óseo, ocurría a nivel de la cara, cuello, clavícula, esa región. Lo otro, en anatomía ustedes estudiaron la musculatura. La musculatura corporal es musculatura estriada esquelética, pero si recuerdan ustedes, la forma en que se organizaban los músculos del cráneo y la cara es totalmente distinto a cómo se organiza en el resto del cuerpo, siendo el mismo tipo de musculatura, pero su organización es distinta. ¿Por qué? Porque el origen de esos tejidos es distinto. El tejido mesenquimático, tejido conectivo mesenquimático, da origen en todo el embrión a hueso, a cartílago, ¿no es cierto?, a músculo, por ejemplo. Pero el tejido mesenquimático de la región cefálica de los embriones en realidad es un ectomesénquima, porque ese mesénquima no viene a partir del mesodermo como el resto de los mesénquimas, sino que este se forma a partir de las crestas neurales. Se comporta igual, pero su origen es distinto. Si yo analizo un conectivo laxo que esté a nivel de la cara o del cuello, es igual que un conectivo laxo que esté en otro sector, pero su origen es a partir de las crestas neurales. ¿Por qué? Porque el conectivo laxo proviene de un mesénquima, pero en realidad de un ectomesénquima. Y al decir ectomesénquima, estoy hablando de un mesénquima originado desde las crestas neurales. Y eso explicaría por qué algunos de estos tejidos son distintos al resto del cuerpo. En la cara, en el cráneo tengo hueso, tengo los mismos tipos de hueso, pero la forma y el momento en que se originaron es distinto, porque las crestas neurales le dieron origen. Lo mismo como les decía de la musculatura. Histológicamente el músculo esquelético que está en la región cefálica es igual que el resto del cuerpo, pero su origen es distinto y eso va a determinar algunas diferencias, sobre todo en cómo se organizan, cómo se posicionan. Pero histológicamente sigue siendo igual. Los melanocitos son células conectivas, pero son células conectivas que invaden el epitelio de la piel.
y van a darle la pigmentación a la piel. Son conectivas y no tienen uniones intercelulares como las células epiteliales de la epidermis de la piel, pero estas células van a invadir ya en etapas embrionarias a la epidermis, no van a formar parte del conectivo laxo, son conectivas especiales. ¿Por qué? Porque provienen de las crestas neurales, ¿bien? Entre otras cosas. Entonces, las células que se han originado a partir de las crestas neurales van a tener características especiales y van a formar parte de muchos de los órganos que hemos estudiado. Bien, lo que vamos a mostrar a continuación es justamente ahora, vamos a hacer hincapié en la regionalización del tubo neural. Ya les dije yo que el tubo neural, una vez que se forma, desde la región del futuro cuello acefálico va a experimentar dilataciones y va a dar origen a las vesículas encefálicas primitivas, pero del futuro cuello hacia caudal permanece constante y finalmente se va a diferenciar en la médula espinal. Aquí tenemos la secuencia de regionalización, específicamente lo que ocurre hacia la región del encéfalo, o sea, la región más craneana. Entonces, miren, desde la región del futuro cuello acefálico, el tubo neural se divide, se va dilatando y podemos reconocer en él 3 dilataciones distintas, a las cuales les vamos a denominar vesículas encefálicas primitivas. ¿En qué momento del desarrollo aparecen estas vesículas? En la etapa somítica. Recuerden que en la etapa somítica se forma el tubo neural, pero una vez que se forma el tubo neural comienza su regionalización, ¿ya? Y las primeras vesículas que vamos a observar en la etapa somítica son la más cefálica de todas, se llama prosencéfalo o también se le conoce como cerebro anterior. Después viene una media llamada mesencéfalo o también llamada cerebro medio. Y la más caudal de todas se conoce como rombencéfalo o cerebro posterior, también le llaman. Y recuerden ustedes que todo el tubo neural va a tener una cavidad. Bueno, en esta región, en toda esta región, le vamos a denominar neurocele. Asumiremos que ya está cerrado el neuroporo. Aquí, ¿se fijan? Ya está cerrado completamente. Una vez que se cierran los neuroporos completamente, de unas estructuras derivadas del mesodermo, del mesencéfalo, va a comenzar a producirse líquido cerebroespinal, que va a bañar toda esta región. Ahora aquí estamos viendo lo que ocurre hacia caudal. Hacia caudal, el diámetro, ¿no es cierto?, la forma permanece constante de este tubo neural y finalmente ya en la etapa, al término de la etapa metamórfica, ya tenemos una médula espinal derivada de eso. Pero esta no se va a dilatar, va a ser constante. En la etapa metamórfica del desarrollo, se puede observar que a partir de las vesículas encefálicas primitivas ya aparecen vesículas encefálicas secundarias en la etapa metamórfica del desarrollo. Y vamos a tener que a partir del prosencéfalo se formaron estos dos tipos de vesículas, el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Bien? El mesencéfalo quedó exactamente igual, no ha cambiado. Pero el rombencéfalo ahora dio origen a dos vesículas, el metencéfalo y la más caudal de todas, el mielencéfalo. El resto ya sabemos que sigue siendo ya la futura, ¿no es cierto?, médula espinal. La imagen que tenemos acá es un embrión de salamandra, un animalito que se ha utilizado mucho para estudiar el proceso de neurulación. Y aquí estamos destacando su región cefálica. Fíjense que aquí tenemos ya las vesículas encefálicas secundarias. Ahí está el telencéfalo, ¿no es cierto?, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Y acá seguimos ya con la futura médula espinal. Y quiero que vean esto. Eso es un ojo. Acá. El desarrollo del ojo está íntimamente relacionado con la neurulación. Cuando hay alguna alteración en el desarrollo neurológico, también hay una alteración en el desarrollo de los ojos. La parte del globo ocular, no es que no vaya a haber párpados, todo lo asociado al ojo mismo.
¿ya? Proviene del diencéfalo. Cuando hay un mal desarrollo a nivel ocular, va a haber siempre alguna alteración también al desarrollo neurológico total. Las personas que nacen, por ejemplo, sin visión, los niños que nacen sin visión, cuando ustedes los miran en la adultez, si se fijan, también tienen problemas de coordinación motriz, sobre todo a nivel encefálico. Porque si algo alteró el desarrollo del ojo, también se va a alterar el resto del desarrollo. No significa que haya un retraso, no es eso, pero sí a nivel motor puede haber alguna alteración, pero no hay retraso. Las personas que están impedidas de visión no tienen por qué tener un retraso neurológico. Eso no, cognitivo. No está relacionado eso, a no ser que haya sido producto de una anencefalia. Eso es otra cosa. Y ahora miren, ¿qué tenemos acá? Se formó nuestro tubo neural en la etapa somítica del desarrollo. Y una vez que se formó el tubo neural, se regionalizó y aparecieron las vesículas encefálicas de tipo primarias. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y hacia caudal ya se va a empezar a formar la médula espinal. Pero sabemos que el prosencéfalo no quedó ahí. En la etapa metamórfica del desarrollo aparecen derivados de las vesículas anteriores, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo queda igual, aparecen el metencéfalo y el mielencéfalo. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Derivados. ¿En qué se va a transformar? O la región telencefálica, ¿qué va a dar origen? Por ejemplo, porque aquí no están todas las estructuras, los hemisferios cerebrales, los núcleos base que ustedes estudiaron anatomía, provienen de esta diferenciación. Del diencéfalo, la neurohipófisis, ¿se acuerdan? Los tálamos, epitálamo, tálamo e hipotálamo. Y le agregamos también, que aquí no aparece en este listado, el ojo, el globo ocular. ¿Ya? ¿Qué pasa con el mesencéfalo? De aquí van a aparecer los túbulos cuadrigéminos, los plexos coroideos. Los plexos coroideos son los que secretan el líquido cerebroespinal. Metencéfalo, la protuberancia, ¿ya? El cerebelo. Y el mielencéfalo, el llamado bulbo raquídeo. Ya sabemos que el resto lo único que va a originar es la médula espinal. Y para terminar esta parte, algunos ejemplos de malformaciones asociadas al desarrollo, ¿no es cierto?, del sistema nervioso.